Si uno no eliminara realmente aquellos elementos inhumanos que carga adentro, aquellos elementos de los mamíferos racionales, pues es claro que se convertiría en un aborto de la madre cósmica, en un Hanasmussen con doble centro de gravedad. De esta clase de Hanasmussen hay 4 clases. Es decir, de los Hanasmussen, o los Hanasmussen se dividen, dijéramos, en 4 familias. La primera la llamaríamos la de los Hanasmussen, que son mortales. Individuos que solamente poseen el cuerpo planetario, cuerpo físico. No han creado los cuerpos existenciales superiores del ser, pero se han dedicado a la magia negra, al mal, y al fin vienen a dar forma dentro de su organismo a un algo fatal y tenebroso, y hace de ellos verdaderos Hanasmussen. Afortunadamente, con la muerte, ese algo fatal se disipa y solo continúan los agregados psíquicos inhumanos que pueden retornar más tarde en un nuevo organismo o involucionar en los mundos infiernos. Existe también una segunda clase de Hanasmussen. Corresponde a aquellos sujetos que fabricaron el cuerpo astral, que poseen ese vehículo, pero que no eliminaron los elementos inhumanos. Al no eliminar tales elementos inhumanos, tales elementos subjetivos, entonces se convierten en Hanasmussen, porque el ego dentro del astral viene a elaborar ese algo fatal que caracteriza a los Hanasmussen. Esta segunda clase de Hanasmussen pueden eliminar lo que tienen de Hanasmussen voluntariamente, si así se lo proponen. Mas si no se lo proponen en forma voluntaria, entonces la gran ley puede hacerlo retornar o regresar o reincorporarse, dijéramos, en organismos animales, no solamente bicerebrados, sino hasta unicerebrados. Y así, mediante ese sistema de reincorporaciones en organismos animales inferiores, logran eliminar lo que tienen de Hanasmussen. Hay una tercera clase de Hanasmussen. Sujetos que crearon los cuerpos existenciales superiores del ser, que se convirtieron en hombres, que poseen un cuerpo astral auténtico, legítimo, un vehículo mental verdadero, y además el cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad consciente. Bueno, si ellos no eliminan los elementos inhumanos, no solo no logran entonces la perfecta iluminación, la real sabiduría, sino que para colmo de colmos se convierten en Hanasmussen, porque el ego, los elementos inhumanos, vienen a crear en su interior ese algo fatal que caracteriza a los Hanasmussen. No les queda más salida a esta clase de gentes sino trabajar por sí mismos, y a base de trabajos, dijéramos, conscientes y deliberados, y de sufrimientos voluntarios, eliminar lo que tienen de Hanasmussen. De lo contrario, no les quedará más remedio que descender a la involución sumergida de los mundos infiernos. Bajar por los escalones, dijéramos, animálicos, vegetales y mineraloides, hasta lograr la muerte segunda. Lograda, entonces, la esencia saldrá a la luz del sol, a la superficie, para reiniciar una nueva evolución que habrá de empezar desde el mineral en adelante, hacia arriba. Bien, ese es desgraciadamente el caso de ese tercer tipo de Hanasmussen. Hay una cuarta clase, o sea, Hanasmussen que no solamente se convirtieron en hombres, sino aún más,
Sujetos que llegaron al estado de ángeles, de arcángeles, de dioses, que se cayeron. El ego viene a formar dentro de sus vehículos ese algo fatal de los Hanasmussen. Y si no se resuelve a eliminar lo que tienen de Hanasmussen, la ley también los castigará a ellos. Serán precipitados en la involución sumergida de los mundos infiernos, hasta que logren la muerte segunda. Conseguida, entonces la conciencia, lo que tienen de alma, la esencia, dijéramos, volverá otra vez a evolucionar desde el mineral, pasar por el vegetal, el animal, hasta reconquistar el estado de humanos que otrora perdieran. Ese es el caso de la cuarta clase de Hanasmussen. Así pues, o elimina uno de los elementos inhumanos que lleva adentro, o se convierte en Hanasmussen. No basta solamente crearse los cuerpos existenciales superiores del ser. Se hace necesario eliminar lo que tenemos de inhumano. Venerable maestro, ahora que estamos pues platicando en esta forma, vamos a decir, esotérica, quisiera que nos aclarara pues un concepto que ha sido nuevo ahora, vamos a suponer, en Venezuela. Siempre nosotros hemos pues dicho que el cierre se hace de izquierda a derecha, o sea, en esta posición, así, para cerrarse. Pero entonces ahora, después del Congreso de San Salvador, unos hermanos fueron al Sumo y trajeron una nueva modalidad, vamos a decir así, de lo que se llama el cierre. Entonces ya no lo hacen en esta forma, como siempre lo hemos hecho, sino que lo hacen así, en esta forma, al revés, para nosotros, pues. Y como yo vi pues que en la pasada reunión que tuvimos, usted hizo el cierre como comúnmente lo hemos hecho siempre, o sea, en esta forma. Quisiera pues que nos aclarara para nosotros allá en Venezuela ese concepto de cierre al revés. Bueno, ante todo, mi estimable hermano don Ramón Antonio Rodríguez, aquí ante Aladino Leontés Villatoro Constantino, en plática de sobremesa, que entre paréntesis voy a tomar un poquitín más de café. No sé por qué le han dado los hermanos gnósticos el nombre de cierre a la cruz dentro del círculo. No sé de dónde han sacado eso de cierre, si esto no es para cerrar a nadie. Con esto no se cierra a nadie. El símbolo de la cruz dentro del círculo es un símbolo perfectamente esotérico que nada tiene que ver con el cierre. La cruz con sus dos palos, uno vertical y otro horizontal, nos está hablando de algo que es completamente sexual. Ya sabemos que el palo vertical es masculino, que el palo horizontal es femenino, que en el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. No hay duda, ahora bien, el círculo alrededor de la cruz nos indica que estos dos vástagos eternos vienen realmente de toda eternidad, vienen del espíritu universal de vida, y que toda la creación se fundamenta en esos poderes, masculino y femenino. Ahora comprenderán ustedes, por ejemplo, por qué en todas las teogonías se habla de una deidad masculina y otra femenina, ¿no? José y María, Isis, Osiris, etcétera, etcétera, etcétera. Los griegos se enfatizan ya muy seriamente la cuestión del linga y yoni, palo, útero. Que el tercer loco se crea así, él hace sus creaciones, combinando los elementos masculinos y femeninos. Y las criaturas se reproducen en el sexo. Hasta las flores tienen que usar los poderes masculinos y femeninos para la reproducción. Nosotros mediante la Santa Cruz, es decir, mediante el Lingan Young, podemos lograr perfectamente la creación de nuestros cuerpos existenciales superiores del ser, y el poder de la cruz. Todo dentro del círculo de la eternidad. Pero esto no es un cierre, es un símbolo. Y lo mismo puede hacer uno girar la mano de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. No sé por qué los hermanos le dan tanta importancia a eso de mover la mano de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Cada cual lo haga como quiera, como le provoque hacerlo. Porque no es un cierre, es un símbolo.
Nada más. ¿Entendido? Sí, cómo no. Lo que pasa es que esa palabra de cierre viene precisamente de su libro Logos Mantan Teuria, donde usted recomendaba precisamente eso, ¿no? Una forma de cierre que terminaba, se hacía uno de izquierda a derecha y terminaba pues dejando una parte como para que entraran las fuerzas hacia la persona. Entonces ese concepto puede ser el que nos ha tenido que es un cierre. Pues entonces no entendieron bien lo que yo escribí en ese libro. Yo jamás dije cierre, dijéramos específicamente en la forma que todos los hermanos le han dado, como de un cierre mágico o algo así por el estilo. Jamás quise decir eso. Yo cuando dije cierre me refería a la forma de cerrar el círculo. Eso es todo. Uno puede cerrarlo haciendo girar la mano de izquierda a derecha, izquierda, pero no es cierre en la forma de esa majita en que los hermanos lo han interpretado. Yo entiendo por cierre, a ver, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un círculo en el suelo para invocar a cualquier entidad, a cualquier maestro del astral, entonces uno hace el círculo completo, solamente interrumpido por el sello de Salomón. Ese es un cierre magnífico para evitar que las entidades te bajen el ataque, pero ese es en esos casos. No quise decir cierre, pues, a la cruz dentro del círculo, porque eso sería rudo, solo es más que un símbolo. Pero quise decir cierre a cuando uno hace girar la mano y cierra el círculo. De manera que los hermanos no sabían interpretar, ¿no? Y le han dado pues a esto un sentido que no tiene. Mira, cada cual haga la cruz dentro del círculo como quiera. Que llegue la mano de la derecha, izquierda, de izquierda a derecha, eso no tiene importancia. Lo importante es que quede la cruz en el círculo como símbolo sagrado, dijéramos, del cruce sexual masculino-femenino, que es el que nos ha de llevar a la autorrealización. Muy bien. Con respecto a lo mismo, hay otro, vamos a decir, otro problema que se ha suscitado, y es el de que siempre pues nos ha enseñado que hay que hacer girar los chakras con la imaginación. Y para eso pues se ha dicho que los chakras hay que hacerlos girar de izquierda a derecha, o sea que uno los giraba así. Entonces, ahora parece ser que hay que girarlo de derecha a izquierda, o sea, así. Entonces, en ese caso, el problema también de los chakras sería igual al de la cruz en el centro, en el círculo. Nada tiene que ver el movimiento de los chakras con el símbolo aquel de la cruz dentro del círculo de la eternidad. Absolutamente nada. No hay que ligar ahí una cosa con otra. Realmente los chakras giran deben hacerse girar en forma positiva, de izquierda a derecha, como las manecillas de un reloj visto, el reloj de frente. Por ejemplo, maestro, el reloj está así. Yo lo estoy viendo así de frente. Entonces yo tengo que hacer girar así. En la misma forma que tú ves que gira la cruz. Pero si yo me pongo el reloj así, ya no es así. Así. Porque el reloj gira así. No es visto el reloj de lado, sino visto el reloj de frente. O sea que entonces es así. Mira el reloj, ahí tienes un reloj de pared. Así. ¿Cómo ves que giran las manecillas del reloj? Bueno, giran así. Así haga girar los chakras. Así. Exactamente. Así. No lo confundes. Mira bien las manecillas del reloj. Estoy viendo las manecillas, ellas giran así. Así tienes que hacer girar los chakras. Así giran. Así. Exactamente. Entonces es así. Visto el reloj de frente. No es visto de lado, ni es colocándose al lado para hacer lo que hacen las agujas del reloj, no, sino visto de frente. Precisamente ese es un caso pues, de que los gnósticos nos preguntamos, no hayamos entendido esa enseñanza, porque tanto tiempo trabajando en una forma al revés, vamos a decir así, ahora tenemos que empezar de nuevo, por no haber entendido pues la enseñanza anterior o primaria. Para comprenderla bien, pongan el reloj de frente. No lo pongan de lado, sino de frente. Así. Así hagan girar los chakras. De izquierda a derecha, visto el reloj de frente, como las manecillas de reloj. Eso no tiene nada de difícil. Pero desafortunadamente los hermanitos se han venido confundiendo espantosamente. En todos esos detallitos se enredan y es lamentable. Lamentable. Pero ahora, lo que sí les digo a ustedes es que
Hay que trabajar con el fuego sagrado. La Divina Madre Kundalini Chakti se encargará de desarrollar esos chakras en forma positiva, como debe ser. Hay que dejarle esos chakras a la Divina Madre. Ella sabe lo que hace. Ustedes conténtense con vocalizar, hacer lo que hace el jardinero, ¿no? Que riega diariamente su jardín hasta que broten las flores por sí mismos, porque la madre naturaleza las hace brotar. La madre naturaleza abre los pétalos de las rosas, etc. Así ustedes rieguen su jardín diariamente, cultiven su rosal, transmuten sus energías creadas, ¿no? La bendita Diosa Madre ya sabrá cómo hacer girar los chakras. Es obvio que es de izquierda a derecha, pero ese es trabajo de ella, no de ustedes. Ustedes lo único que tienen que hacer es transmutar, vocalizar, orar y meditar en la Divina Madre. Hay un acto muy importante en relación a la cruz dentro del círculo. En El Salvador optaron por seguir de acuerdo a como lo estaban haciendo, porque usted lo hace así. De otra manera, siempre hay un poco de confusión. Así que los del Salvador optaron por seguirlo haciendo tal como lo hacían, o sea, tal como lo hacían. Así lo seguimos haciendo todos. Quiero mandarles que lo sigamos haciendo así. Aunque represente lo mismo, siempre, digamos, la gente se mete en un dualismo. Aunque representa pues un símbolo, como usted dice, ¿verdad? Así pues que en El Salvador optamos por hacerlo tal como lo hacemos de izquierda a derecha. En todo caso es un símbolo. No es el cierre más, de la forma como los hermanos van a intervenir. Entendí cerrar, la forma de cerrar. Jamás pensé que los hermanos se iban a volver eso tan grave, de que iban a interpretar el asunto de cerrar el ciclo como cierre mágico y como en la forma que lo han interpretado. Como cuando uno cierra con una llave, ¿no? No, yo nunca pensé que los hermanos iban a llegar hasta allá, ¿no? Me han sorprendido. En relación a esto, pero especialmente de las plantas, también hay ciertas confusiones. Que debe hacerse un círculo. Algunos iniciados opinan que es de derecha a izquierda y que así debe hacer, y otros opinan que es de izquierda a derecha. ¿Es necesario que se haga el círculo o que solo se bendiga la planta? Se puede hacer el círculo perfectamente alrededor de la planta y bendecirla, y que cada cual la haga girando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como quiera, pero que haga el círculo, que no se enreden en esos detallitos. Por enredarse en eso pierden lo mejor. No sé por qué los hermanos, sobre todo los de Sudamérica, se enredan tanto en eso. Lo que importa es trabajar con el fuego, que ya la Madre Divina ya se encargará de poner orden en todo el organismo y orden en los chakras. Eso es lo importante. También se ha dicho en Sudamérica, ordenado el maestro, que el trabajo con el fuego, o sea, las 5 grandes iniciaciones, ahora que han estudiado su libro Tres Montañas, dicen algunos iniciados que lo toman como misterios menores, y los 9 grados de perfección en la maestría son los misterios mayores. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo en mi libro Las Tres Montañas no hablé sobre los misterios menores. Hablé sobre las 3 montañas. La primera montaña es la de la iniciación. Pero hablé de iniciaciones de misterios mayores. Yo no hablé de las iniciaciones de misterios menores. Porque las 9 iniciaciones de misterios menores son el kinder. Pertenecen a los discípulos a prueba, no a los discípulos aceptados. Y como las 3 montañas son fundamentales, hablé de los discípulos aceptados. Ahora, la segunda montaña, pues, pertenece a la resurrección. Allí están los 9 grados que conducen a la perfección y la maestría. Es obvio que en la primera montaña se alcanza la maestría, cuando uno llega a la cumbre, a la cima. En la segunda montaña se alcanza la perfección y la maestría. Y en la tercera se alcanza el grado de gran elegido. El gran elegido y maestro perfecto es pues la máxima aspiración de todo adepto. ¿Qué más me ibas a decir? Quedó bien aclarado el punto, porque nosotros lo habíamos entendido como usted dice. Usted habla de las 9 grandes iniciaciones de misterios mayores y luego todo el proceso especial, ¿no?
Pues en eso sí te equivocas, porque las iniciaciones de misterios mayores no son 9, son 8. De manera pues que tengas en cuenta lo que son las 8 grandes iniciaciones de misterios mayores. En la segunda montaña hay que recorrer 9 grados para llegar a la perfección en la maestría. Y repito, en la tercera se alcanza el grado de gran elegido y maestro perfecto. Venerable maestro, antes se decía, habíamos leído de que existían 5 iniciaciones, o sea, las 5 serpientes, las 5 iniciaciones de misterios mayores, más las 2 que son la corona del Padre, del Hijo. Entonces, ahora, viendo pues que son 8 de mayores, ¿cómo podríamos interpretar eso? Lo que ha dicho el hermano Ladino, ¿no? Que habían 9 iniciaciones de misterios mayores. Antes, en tiempos en que empezamos a escribir las obras, por equivocación dijimos que había 9 iniciaciones de misterios mayores. Pero ahora hemos rectificado ese error en nuestro nuevo libro titulado Las 3 montañas. De manera que no son 9, son 8. Muy bien, aclarada fue la situación. De mayor. Sí, 8 de mayor no 9. Y ahora quedamos en que son 8. Esto me viene a recordar en este momento una fiesta que se hacía aquí en el México náhuatl y azteca. Una fiesta maravillosa cada 8 años en honor de Venus. Recordemos de la iniciación venusta y los 8 grados. Resulta pues que esas tribus conocían el esoterismo de toda esta cuestión. Pues claro que las primeras 5 iniciaciones de que habíamos hablado antes son las del fuego. Después viene la iniciación venusta que tiene 8 grados. La primera iniciación venusta no es más que la octava superior de la primera iniciación del fuego. La segunda iniciación venusta es la octava superior de la segunda iniciación del fuego. La tercera iniciación venusta es la octava superior de la tercera iniciación del fuego. Cuarta iniciación venusta es la cuarta octava superior de la cuarta iniciación del fuego. De la octava superior de la cuarta iniciación del fuego. Quinta iniciación venusta es pues la octava superior de la quinta iniciación del fuego. Más ya siguen 3 iniciaciones. Por todo 8. Que corresponden a la primera montaña. Son la primera montaña. La segunda montaña tenemos que hacer el trabajo con la Luna, con Mercurio, con Venus, con el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, hasta alcanzar la perfección en la maestría, en la montaña de la resurrección. Y la tercera montaña es la de la ascensión, hasta ser cristalizada en uno al segundo y primer lado, y ser recibida hasta la estrella atómica interior que siempre nos ha sonreído. Total que si se alcanza la cumbre de la tercera montaña, pues ya es no solamente maestro perfecto, sino gran elegido. General maestro, antes usted ha dicho que teníamos que eliminar a los 3 traidores de Irán Abis. Ahora dice usted en su libro titulado 3 montañas que tenemos que eliminar a las 3 furias y que eso es únicamente para maestros. O sea, que el trabajo de eliminar a los 3 traidores o las 3 furias es para maestros, o también se refiere a todo el estudiantado gnóstico. Bueno, eso de las 3 furias o de los 3 traidores, eso es lo mismo. Son distintas palabras para decir lo mismo. El demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad. En cuanto al demonio del deseo, pues es el ruido íntimo, interno, que cada uno carga adentro. El demonio de la mente es el pilates particular de cada cual, que siempre se lava las manos, que siempre se justifica, que nunca tiene la culpa, que busque evasivas, que se siente justo, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al tercer traidor, indudablemente es el de la mala voluntad, el tercero, ¿no? Caifás. Estos 3 traidores, Judas, Pilatos y Caifás, están representados por las 3 furias del clasicismo antiguo.
Claro que estos tres traidores, dirían a Pif, hay que desintegrarlos en la esfera lunar. Quienes quieren alcanzar el estado angélico deben desintegrarlos en los mundos infiernos de la esfera lunar. Entiendo que los aspirantes, los principiantes, pues realmente todavía están muy lejos de poder desintegrar a los tres traidores. Eso es para gente que alcanzó la maestría. Así lo he entendido siempre, por lo menos así lo he vivido. Y yo no puedo afirmar algo que no haya vivido. Afirmo lo que he experimentado por mí mismo. Eso es todo. ¿Hay algo más? Bueno, venerable maestro, viene ahora pues una pequeña, una pregunta pues relacionada a un, vamos a decir, un gran hombre nacido aquí en México, que fue pues un gran socialista en el campo y que repartió las tierras a los mexicanos y que en vida se llamó pues Emiliano Zapata. Quisiéramos, usted nos dijera si ese gran hombre, vamos a decir así, está actualmente pues, tiene cuerpo físico. Bueno, en este preciso instante Emiliano Zapata está desencarnado, todavía no tiene cuerpo físico. Sin embargo, muchos de los que militaron con él pues han vuelto al mundo físico, han retornado, han regresado, han reincorporado. Pero en cuanto a él, personalmente, él todavía no ha tomado vehículo físico. Y otro gran hombre también mexicano, que se llamó Pancho Villa, todavía tampoco tiene cuerpo físico, está en las mismas condiciones. Pancho Villa está desencarnado actualmente. Tendrá cuerpo físico en un futuro, pero actualmente no lo posee. Generales maestro, esos temas son muy importantes. Nosotros en Venezuela siempre tenemos mucha inquietud por saber sobre Simón Bolívar. Quisiéramos preguntarle si Simón Bolívar ha regresado, si tiene cuerpo físico o está desencarnado. Bueno, en cuanto a Bolívar, es bastante interesante, porque tiene un rayo que lo llamaríamos liberado. Es claro que todo iniciado tarde o temprano necesita ese rayo para eliminar, digamos, con tal rayo algunos elementos, digamos, atómicos inferiores, elementos inhumanos, etc. Pero propiamente dicho, Bolívar, la personalidad que conocemos como tal, o el alma que estuvo en esa personalidad, todavía no ha regresado. Se espera que regrese, que retorne, que se reincorpore en un órgano. Venerable maestro, usted me decía, cuando yo estaba en labor misional en ese hermano país de Venezuela, que muchos átomos libertadores volverían a trabajar y que ahora la revolución sería de otro tipo, de tipo espiritual, de tipo social, y que muchos de esos átomos trabajarían pues por la gran causa, ¿no? Por el triunfo de la nueva era del Acuario. Sin embargo, hemos visto que muchos de esos átomos han vuelto y que necesitan hacer más conciencia de esa labor. ¿Qué puede usted decir sobre esos átomos? Y si podrán en esta época saber quiénes son ellos y podrán cumplir con esa labor que se les ha encomendado. ¿Se refiere al caso específico tuyo? De Venezuela. De Venezuela. A los átomos libertadores de Venezuela. Bueno, ya te estoy entendiendo, pues. Sí. Igualmente que esos átomos libertadores están activos, vibran en todo el espacio, en toda la atmósfera. Especialmente vienen a impregnar aquellas mentes de ciertos elementos, de ciertos individuos que tienen misión que cumplir. Los átomos libertadores pueden por manifestarse a cada instante. No hay duda que en Venezuela se manifestarán con mucha fuerza. Sobre todo lo vemos en el poste. Allí los átomos libertadores quieren hacerse presentes, quieren inundar todas las mentes. No hay duda de que el Postla, con los átomos libertadores, puede hacer una gran obra, que la hará. Y así como Venezuela en un pasado luchó por la independencia de 5 países, así también creo que en un futuro esos átomos libertadores, dijéramos, impregnando a determinadas mentes, podrán realizar labores extraordinarias, podrán hacer que muchos se lancen por el camino de la liberación, no solamente nacional, sino hasta mundial.
Venerable maestro, ahora que estamos hablando pues de esos átomos, ¿usted recomendaría algún ejercicio especial para que una persona, cada quien individualmente, busque atraer esos átomos hacia ti y poder darle la oportunidad de desarrollarse? Sí, nosotros podemos atraer esos átomos a nuestra constitución interna mediante el altruismo, mediante el trabajo desinteresado en favor de nuestros semejantes, luchando por los demás. Así esos átomos vienen a impregnarnos radicalmente, a transformarnos. Pueden hacer de nosotros, de cada uno de nosotros, un verdadero líder, un verdadero paladín de la gran causa. Pero si queremos atraerlos, es necesario amar la libertad, amar a nuestros semejantes, trabajar desinteresadamente por todos los seres humanos. Así es como podemos atraerlos. Verán, maestro, nosotros, en lo que se refiere a nosotros, pues siempre hemos sentido un gran aprecio por este hermano país de Venezuela. Como átomos, ¿tenemos alguna relación, digamos, a esta labor en Venezuela, en relación a otros tiempos que cuando hemos cumplido labor desde la Atlántida, etcétera? Bueno, más bien creo que esto corresponde a una pregunta íntima, específica tuya. Es claro que tú en un pasado en Atlántida cumpliste misión, ¿no? Ahora has vuelto a cumplir misión. Estuviste en Venezuela, hiciste alguna labor en ese país. Está bien, todo lo que se haga en favor de nuestros semejantes es magnífico, ¿no? Y que en Venezuela existe actualmente un anhelo de liberación, eso es cierto. Ese país está muy impregnado por los átomos libertadores. Como quiera que las gentes allí le rinden culto a Simón Bolívar, atraen, jalan esas fuerzas liberadoras. Por eso se espera mucho de Venezuela. No hay duda de que ese gran país puede lanzarse a una lucha gigantesca por el bien de la humanidad. Ese es mi concepto. Bien, maestro, ¿qué opina de algunas sectas que invocan a Simón Bolívar? Ya que nosotros sabemos que el alma tiene sus átomos muy valiosos, muy importantes, ¿no? Pero otra gente se invocan a Simón Bolívar. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, depende del tipo de sectas, ¿no? Si se habla simplemente de sectas espíritas o cosas así por el estilo, pues francamente tendría que decirles a ustedes que son demasiado subjetivas esas sectas, porque a través de los medios pueden expresarse sencillamente entidades tenebrosas, entidades, digamos, que pueden suplantar a la persona de Bolívar, decir que son Bolívar y no lo son. Pues en el mundo astral inferior pululan multitud de larvas y entidades inferiores que pueden tomar el cuerpo de un medium y presentarse como libertadores, como Simón Bolívares, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Realmente, solamente en los mundos superiores de conciencia cósmica es posible ponerse en contacto con Bolívar, pero para ello hay que despertar la conciencia, de lo contrario es imposible. Estuvo muy bien esa pregunta del hermano Aladino, ya que viene a mi mente una pregunta también con respecto a usted, venerable maestro. En Maracaibo hubo un caso de una niña que una señora pues se incorporó, la niña veía que usted llegaba hacia ella y le recomendaba ciertas medicinas, ciertas cosas. Entonces, creo que se le escribió para esa época pidiéndole aclarara pues si en realidad era su real ser quien se presentaba. Entonces quisiéramos ver si es posible que también su real ser se presente en un caso de esta naturaleza. Bueno, hay veces que el espíritu puede hacerse visible a tales o cuales signos. Puede que estos huaqueiros lo vean. Puede mi ser interior sanar a distancia, hacer buenas obras a favor de la humanidad, etc. En cuanto a lo de la niña en cuestión, francamente, como hace bastantes años y vivo tantos acontecimientos psíquicos, por el momento no me acuerdo, ¿no? Por el momento tendría que investigarlo en los mundos internos, ¿no? Eso es todo. Venerable maestro Samael aún peor. En Atlántida, en esos tiempos, antes de la gran catástrofe,
existieron pues, todos aquellos gnósticos e iniciados, y al último hubo un guía que los salvó de la gran catástrofe a todos aquellos que cumplían con la ley, y eso fue el Manú Babaisbata. Quisiéramos que ustedes nos dijeran si en estos tiempos de la era del Acuario, ante la gran catástrofe, se presentará un Manú Babaisbata, ya que hemos hablado otra vez en relación a este punto. Bueno, el Manú Babaisbata de la Atlántida cumplió ciertamente con su misión, y eso es todo. En cuanto a la nueva catástrofe que se avecina, indudablemente que será peor que la de la Atlántida. Digo peor porque en aquella época hubo ciertas posibilidades y muchos elementos humanos pudieron ser salvados. Ahora la cosa es más grave. El cataclismo que se avecina es de fuego. Habrá una colisión de mundos. Y obviamente la tierra toda arderá en fuego vivo. Los salvados tendrán que ser sacados del planeta Tierra y llevados a otros mundos. No será posible salvarse en este, puesto que todo el planeta va a arder en un gigantesco holocausto. Antes del choque se provocará el incendio. Choque de mundos. Y la Tierra chocará con otro planeta. Conforme aquel planeta se vaya acercando, pues los rayos provenientes del istmo afectarán al planeta Tierra. Cuando se acerque demasiado, obviamente arderá, explotará todo el depósito de hidrógeno universal o mundial. Arderá pues la Tierra como una bola de fuego. Bueno, y todas las obras que en ella están serán quemadas. Con la colisión se sellarán todas las catástrofes, todo el apocalipsis. Así pues, los que han de ser salvados tienen que ser conducidos por un nuevo Manú, pero fuera del planeta Tierra. Si se me preguntara cuál es ese nuevo Manú, tendría que decirles con toda la franqueza que está aquí adentro de este que está hablando. Que entonces utilice otro vehículo, es cierto. Ese otro vehículo lo tengo, no necesito conseguirlo actualmente en ninguna matriz. Lo poseo. Y lo tengo muy vivo. Ese vehículo está escondido en un sarcófago, bajo tierra, en el suelo de Egipto. Fue el cuerpo que poseí durante la dinastía del faraón Kefra. Ese cuerpo no está muerto, duerme, está en estado de cadencia y con todas las funciones orgánicas en estado latente. De cuando en cuando lo uso. De cuando en cuando. No lo he dejado completamente abandonado. Estoy unido a tal cuerpo por el corredor de plata. Llegará el momento en que tendré que dejar este que actualmente poseo. Pero entonces continuará la gran obra de la segunda parte, dijéramos, de esta gigantesca gran misión que me toca con el cuerpo egipcio. Y en relación con algunos otros hermanos que están en nuestra tierra y también con algunos que están fuera de nuestra tierra, extraterrestres, dijéramos, trabajaremos para tratar de salvar a los electos. Ellos serán llevados a ciertos planetas, serán sacados secretamente. No quiero decirles a ustedes que tal hecho habrá de verificarse en una fecha. No. Aunque a ustedes les parezca imposible, ya se están sacando a algunos selectos y ya se están llevando a otras moradas planetarias, con cuerpo y todo. Muchas personas han sido llevadas ya a otros mundos. Esas gentes que sean sacadas, pues, del planeta Tierra, servirán como semilla. Se cruzarán con gentes de otros mundos. Y después de la gran catástrofe y del caos que habrá de venir, cuando vuelva a estar nuestro mundo en condiciones de ser habitado, el resultado de tales cruces será traído
de nuevo a la tierra. Y aquí vivirá pues ese tipo de humanidad, que será una humanidad mejor. Con tal humanidad se formará la sexta gran raza del mañana. De manera que la sexta gran raza ya se está creando. No es algo que se va a crear, sino algo que ya se está creando actualmente. Así pues, creo que he respondido sobre el Manu. Venerable maestro, esto quiere decir que los venerables maestros de la Logia Blanca están madrugando. O sea que nosotros habíamos considerado que antes del año antes de ese gran cataclismo, ese choque de mundos, iba a haber pues iba a sacarse al pueblo gnóstico, dijéramos así, el pueblo elegido, y que el Manu Babai Barca de esta era pues sabemos que es usted que sacará a ese pueblo gnóstico, y pensábamos que iba a ser llevado a un nuevo continente. Bueno, antes de todo quiero decirte que el Manu Babai es el Manu Babai Barca, y que Samael Auror y Samael Auror son diferentes, ¿verdad? ¿Entendido? Bien, en cuanto a que las gentes vayan a ser llevadas a un nuevo continente no es posible, porque como la tierra va a chocar, repito, pues arderá en fuego vivo el día del gran acontecimiento. Así pues no es posible que alguien pueda salvarse en medio de las llamas. La población selecta tendrá que ser sacada, y sacada con mucho tiempo antes del cataclismo, pero a pesar de todo, digo, ya está comenzando a sacarse de aquí de la tierra a gente selecta. Casos de personas que desaparecen de la noche a la mañana, no se sabe qué se hicieron, y es que son llevadas, transportadas a otros planetas. Esto se está sucediendo en toda la redondez de la tierra. Venerable maestro, con relación a eso, de esas personas que desaparecen de la noche a la mañana, tanto en aviones como en barcos, etcétera, quisiéramos saber, estos elegidos han sido antes personas iniciadas, aun cuando ellos pues no han trabajado quizá con el Maituna, sin embargo han sido pues sacados del planeta. ¿Qué nos podría aclarar al respecto? Pues algunos de ellos son iniciados, otros aunque no sean todavía iniciados, pero por lo menos son gente selecta, gente que da esperanza, semillas selectas. Lo que a la Blanca Hermandad le interesa es que las gentes no sean perversas, que la semilla sea realmente selecta, que sirva para los cruces, repito, que se verifican en otros mundos, con gentes de otros mundos, de manera que la gente de la futura sexta gran raza, la que formará la Jerusalén celestial, indudablemente será gente cruzada con habitantes de otros mundos. Será una humanidad de tipo superior, ¿verdad? Correcto. Entonces quiere decir que, vamos a suponer, nosotros dentro del movimiento gnóstico habemos pues muchas personas que quizás no habremos terminado con nuestra perversidad interior, y todo gnóstico aspira pues a ser uno de esos elegidos. En este caso pues estas personas que no logremos eliminar ese aspecto, seríamos eliminados también de esa selección. Pues incuestionablemente aquellos que verdaderamente no estén marchando sinceramente por el camino del filo de la navaja, pues pueden ser eliminados de esa selección. Mas si están trabajando sinceramente, honradamente, pues no son eliminados, porque cuando uno está trabajando, y entonces se le tiene consideración y puede ser seleccionado porque está trabajando. Hay otra pregunta, ¿no? Maestro, usted nos había dicho a meses anteriores que habrá un momento en que usted será más activo en el movimiento gnóstico cristiano universal y que estará en todas partes, que irá a mundos, a planetas, traerá muestras de otros lugares, se lo presentará a los científicos. Eso pues aquí entre el hermano Antonio Rodríguez es muy importante, ya que muchos hermanos nos preguntan ¿y cuándo veremos al maestro? Aunque le hemos dicho que lo pueden invocar en astral y lo pueden ver todos los días en astral siempre y cuando salgan conciencia en astral, pero que usted se presentará personalmente en todas las partes y será más activo. Bueno, indudablemente, mis caros hermanos, que hay una gran ley de orden superior que nos prohíbe salir de México.
Tengo que vivir aquí durante toda la vida. Pero, de todas maneras, estamos laborando intensamente por la humanidad. Hace mucho tiempo que vengo desarrollando una intensiva actividad. Y prueba de ello son todos los libros que hemos escrito y también el gigantesco movimiento gnóstico internacional. Lo que sí sucede es que habrá un trabajo de orden superior, porque estamos entregando un mensaje y este se divide en 3 partes. La primera parte la podemos considerar Kinder. Son los libros con que empezamos la campaña, la lucha. La segunda es la enseñanza superior contenida en los mensajes de Navidad de cada año. La tercera no se ha escrito todavía, será mucho más tarde. Entonces, tendremos que entregar a la humanidad algo extraordinario. Ya estoy en contacto personal con un grupo de viajeros intergalácticos. Obviamente ingresaré a ese grupo y deberemos traer de otros mundos ciertas instrucciones para la humanidad terrestre, datos interesantísimos sobre sus culturas, sobre sus civilizaciones, etc. Y además, y eso es lo más interesante, pruebas, elementos minerales, vegetales y hasta organismos vivos que serán colocados sobre la mesa de los científicos. Esto tiene un objetivo y un propósito, que nada se hace así porque sí, todo esto tiene un propósito. ¿Cuál? Hacer que las mentalidades de estos humanoides se dirijan hacia el cosmos, hacia el infinito, para atraer la radiación de otros mundos a la Tierra, para saturar a este planeta, para ayudarlo efectivamente con tales saturaciones. Fue precisamente en el desierto de los leones donde hube de entrevistarme personalmente, con cuerpo físico, en carne y hueso, con el citado grupo de viajeros intergalácticos. Ellos dejaron en órbita una nave nodriza y descendieron en una pequeña nave en un paraje del bosque. Fui llamado telepáticamente por ellos. Yo me dirigí personalmente al sitio y me recibieron muy bien. Lo primero que se me ocurrió fue solicitarles pues que me llevaran. Claro, quiero que ustedes me lleven, sí. Yo soy el bodhisattva del genio regente de Marte y no me han llevado a mi mundo. ¿Dónde dice Marte? Ese es el vino más, respondió el capitán de la tripulación. Para ellos ir a Marte es como ir aquí a la esquina. Hablando aquí en nuestro estilo mexicano, diríamos como ir a Xochimilco. Les pareció que eran muy pocas mis pretensiones, que lo que yo solicitaba era una tontería. Así lo comprendí. Pero luego continué hablando. Yo soy un hombre y hablo como hombre, pero en el sentido de responsabilidad que tienen los hombres. Solicito ser llevado a otros mundos, no por mí, sino por la humanidad. Pues soy el avatar, por la nueva era del Acuario. Soy escritor, tengo que escribir para la humanidad. Necesito informarle al mundo sobre otras culturas, sobre otras civilizaciones. Ayudar en forma clara a toda la especie humana. Tomo entonces la palabra una de las damas de la tripulación, la más anciana, y dijo: si colocamos una planta que es aromática
junto a una que no es aromática. Es claro que la que no es aromática se satúa con el aroma de la que sí es aromática, ¿verdad? Mi respuesta fue sí, eso es claro. Dijo, lo mismo sucede en los mundos. Mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades perdidas. Cambiaron cuando se saturaron con las radiaciones de los mundos vecinos. Mas nosotros hemos acabado de llegar aquí al planeta Tierra, como ustedes ven, y vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en este planeta? Mi respuesta fue, este planeta es una equivocación de los dioses. O mejor dijéramos, lo que está sucediendo es un karma de los mundos. El capitán asintió, toda la tripulación asintió. Las damas, con un movimiento de cabeza, asintieron, estuvieron de acuerdo con mis palabras. Volví a insistir y el capitán, después de todo, que me llevara, y hasta me agarré al trípode sobre el cual estaba posada la nave, una nave redonda, hermosísima. Estaba yo dispuesto a ser llevado al infinito, lejos del planeta Tierra. Pero el capitán, de forma muy amable, me dijo, bueno, en el camino iremos a hablar. Está bien, yo entendí el significado de esas palabras. No quise insistir más, que comprendí. Subió el capitán a la nave junto con toda la tripulación. Me retiré un poco para que la nave pudiera surcar el espacio, porque la radiación podría dañarme, ¿no? Me retiré a conveniente distancia, y yo no se lo comprendí, como la nave subió verticalmente, se perdió en el infinito, fue a buscar la nave nodriza que estaba en órbita. Así lo entendí, así lo comprendí. Ahora, si junto mis palabras, las palabras del capitán y las palabras de aquella dama, si juntamos todo, tendremos la profecía. Voy a ser llevado a otros planetas, a otras galaxias, para traer datos sobre otras civilizaciones. Y se me permitirá también traer elementos minerales, vegetales y animales, de hacer demostraciones, para bien, con el propósito ineludible de que las gentes, a dirigir su mente hacia el cosmos infinito, jálenla, tráiganla de las energías de otros mundos, para saturar a esta tierra, a esta humanidad, y ayudar en esa forma. De manera que si por un lado vemos la tragedia, por otro lado vemos también la misericordia de los grandes maestros. Cuando yo estuve platicando con esa tripulación, pude darme cuenta de que eran aquellos verdaderos dioses con cuerpos de hombres, hombres de piel cobriza, medianas estaturas. El capitán tenía en sus manos estos aparatos, estas cuestiones, provistos de una gigantesca cultura y de grandes facultades. Hablan poco y dicen mucho. Nos entendimos con ellos maravillosamente. Yo voy a ingresar a ese grupo. ¿Cuándo? Sinceramente, me he considerado que será después de que pase por el proceso de la resurrección iniciática. Cuando termine todos estos procesos de la resurrección, procesos en los cuales estoy actuando. Esa será la tercera parte del libro. La cultura que traigamos de otros mundos, acompañada de demostraciones. ¿Cómo les parece a ustedes esto? Bueno, magnífico, maravilloso, pues. Grandioso, maestro. Es grandioso porque realmente nosotros sentimos ese palpitar de los mundos a través de nuestro logos y a través de nuestras enseñanzas. Lo sentimos nosotros mismos como si nosotros estuviéramos viviendo parte de esa expedición o de esta cosa esotérica. Por eso sentimos que es grandioso, maestro. No nos queda más que hacer un gran cambio, que matar nuestros egos animales. Hemos entendido realmente que para que podamos ser todos seleccionados, necesitamos un gran cambio. Realmente estamos luchando por ese gran cambio. Aprovecho la oportunidad para saludar en forma muy fraternal y muy cariñosa a nuestros hermanos gnósticos venezolanos, que lo recordamos bastante. Está bien,
alegra que se acuerden de los hermanos venezolanos, que les envíen sus saludos, pues. Magnífico. ¿Hay algo más que preguntar? Bueno, en realidad pues a través de nuestras conversaciones han habido cosas interesantísimas que no han podido ser grabadas por accidente, ya que no cargaba la grabadora cuando usted pues hablaba sobre esos temas. Uno de los temas bastante interesantes fue cuando asistí por primera vez y se hablaba sobre el dios caracol y el dios ¿cómo le llama? El dios Urugente. Esa fue una enseñanza bastante interesante y que yo creo que no está especificada en ningún libro. No sé pues si sería posible hacer un pequeño relato sobre eso si no hay mucho tiempo. Bueno, eso sería una conferencia muy larga, ¿no? Sí, por cierto. Por ahora solamente me limito a decirles a ustedes que el dios caracol es completamente lunar, es la senda lunar, el camino espiraloide que sigue toda la humanidad doliente. En cuanto al dios sol, es distinto, diferente. El dios sol implica la directa, ¿no? De manera pues que hay dos líneas. La espiraloide eliminaron los elementos inhumanos. Al no eliminar tales elementos inhumanos, tales elementos subjetivos, entonces se convierten en Hanasmusen, porque el ego dentro del astral viene a elaborar ese algo fatal que caracteriza a los Hanasmusen. Esta segunda clase de Hanasmusen pueden eliminar lo que tienen de Hanasmusen. Voluntariamente, si así se lo proponen. Mas si no se lo proponen en forma voluntaria, entonces la gran ley puede hacer retornar o regresar o reincorporarse, dijéramos, en organismos animales. No solamente bicerebrados, sino hasta unicerebrados. Y así, mediante ese sistema de reincorporaciones en organismos animales inferiores, logran eliminar lo que tienen de Hanasmusen. Hay una tercera clase de Hanasmusen. Sujetos que crearon los cuerpos existenciales superiores del ser, que se convirtieron en hombres, que poseen un cuerpo astral auténtico, legítimo, un vehículo mental verdadero, y además el cuerpo causal, el cuerpo de la voluntad consciente. Bueno, si ellos no eliminan los elementos inhumanos, no solo no logran entonces la perfecta iluminación, la real sabiduría, sino que para colmo de colmos se convierten en Hanasmusen, porque el ego, los elementos inhumanos, vienen a crear en su interior ese algo fatal que caracteriza a los Hanasmusen. No les queda más salida a esta clase de gentes sino trabajar por sí mismos, y a base de trabajos, dijéramos, conscientes y deliberados y de sufrimientos voluntarios, eliminar lo que tienen de Hanasmusen. De lo contrario, no les quedará más remedio que descender a la involución sumergida de los mundos infiernos, bajar por los escalones, dijéramos, animálicos, vegetales y mineraloides, hasta lograr la muerte segunda. Lograda, entonces la esencia saldrá a la luz del sol, a la superficie, para reiniciar una nueva evolución que habrá de empezar desde el mineral en adelante, hacia arriba. Bien, ese es desgraciadamente el caso de ese tercer tipo de Hanasmusen. Hay una cuarta clase, o sea, Hanasmusen que no solamente se convirtieron en hombres, sino aún más, sujetos que llegaron al estado de ángeles, de arcángeles, de dioses, que se cayeron. El ego viene a formar dentro de sus vehículos ese algo fatal de los Hanasmusen. Y si no se resuelve a eliminar lo que tienen de Hanasmusen, la ley también los castigará a ellos.
serán precipitados en la involución. Si uno va a eliminar realmente aquellos elementos inhumanos que carga adentro, aquellos elementos de los mamíferos racionales, pues es claro que se convertiría en un aborto de la madre cósmica, en un Hanasmussen con doble centro de gravedad. Y de esta clase de Hanasmussen hay 4 clases. Es decir, de los Hanasmussen, o los Hanasmussen se dividen, dijéramos, en 4 familias. La primera la llamaríamos la de los Hanasmussen, que son mortales. Individuos que solamente poseen el cuerpo planetario, el cuerpo físico. No han creado los cuerpos existenciales superiores del ser, pero se han dedicado a la magia negra, al mal. Y al fin vienen a dar forma dentro de su organismo a un algo fatal y tenebroso, y hace de ellos verdaderos Hanasmussen. Afortunadamente, con la muerte, ese algo fatal se disipa y solo continúan los agregados psíquicos inhumanos que pueden retornar más tarde en un nuevo organismo o involucionar en los mundos infiernos. Existe también una segunda clase de Hanasmussen. Corresponde a aquellos sujetos que fabricaron el cuerpo astral, que poseen ese vehículo, pero que no se han sumergido de los mundos infiernos hasta que logren la muerte segunda. Conseguida, entonces la conciencia, lo que tienen de alma, la esencia, dijéramos, volverá otra vez a evolucionar desde el mineral, pasar por el vegetal, el animal, hasta reconquistar el estado de humanos que otrora perdieran. Ese es el caso de la 4ª clase de Hanasmussen. Así pues, o elimina uno de los elementos inhumanos que lleva adentro, o se convierte en Hanasmussen. No basta solamente crearse los cuerpos existenciales superiores del ser. Se hace necesario eliminar lo que tenemos de inhumano. General maestro, ahora que estamos pues platicando en esta forma, vamos a decir, esotérica, quisiera que nos aclarara pues un concepto que ha sido nuevo ahora, vamos a suponer, en Venezuela. Siempre nosotros hemos pues dicho que el cierre se hace de izquierda a derecha, o sea, en esta posición, así, para cerrarse. Pero entonces ahora, después del Congreso de San Salvador, unos hermanos fueron al Sumo y trajeron una nueva modalidad, vamos a decir así, de lo que se llama el cierre. Entonces ya no lo hacen en esta forma, como siempre lo hemos hecho, sino que lo hacen así, en esta forma, al revés, para nosotros, pues. Y como yo vi pues que en la pasada reunión que tuvimos, usted hizo el cierre como comúnmente lo hemos hecho siempre, o sea, en esta forma. Quisiera pues que nos aclarara para nosotros allá en Venezuela ese concepto de cierre al revés. Bueno, ante todo, mi estimable hermano Ramón Antonio Rodríguez, aquí ante Aladino Leontés Villatoro Constantino, en plática de sobremesa, que entre paréntesis voy a tomar un poquitín más de café. No sé por qué le han dado los hermanos gnósticos el nombre de cierre a la cruz dentro del círculo. No sé de dónde han sacado eso de cierre, si esto no es para cerrar a nadie. Con esto no se cierra a nadie. El símbolo de la cruz dentro del círculo es un símbolo perfectamente esotérico que nada tiene que ver con el cierre. La cruz con sus 2 palos, uno vertical y otro horizontal, nos está hablando de algo que es completamente sexual. Ya sabemos que el palo vertical es masculino, que el palo horizontal es femenino, que en el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. El mantura, claro. Ahora bien, el círculo alrededor de la cruz nos indica que estos 2 vástagos eternos vienen realmente de toda eternidad, vienen del espíritu universal de vida.
y que toda la creación se fundamenta en esos poderes, masculino y femenino. Ahora comprenderán ustedes, por ejemplo, por qué en todas las teogonías se habla de una deidad masculina y otra femenina, ¿no? José y María, Isis, Osiris, etcétera, etcétera, etcétera. Los griegos se enfatizan ya muy seriamente la cuestión del linga y yoni, palo, útero.